Bismillahirrahmanirrahim. El mensaje del Corán. Se recomienda escuchar este audio para un mejor seguimiento con un libro del Corán a mano, debido a la gran cantidad y extensión de sus notas. Sura 25. Al-Furqán. El criterio de la verdad. Período de Meca. Apenas existe duda de que este sura pertenece al grupo intermedio de las revelaciones de Meca y es casi contemporáneo de Maryam, que puede situarse cronológicamente en el año quinto o comienzos del sexto de la misión del profeta. El título por el que ha sido conocido siempre, Al-Furqán, define en esencia el tema central de este sura, a saber, la declaración de que el propósito de todas y cada una de las revelaciones divinas es suministrar al hombre un criterio estable de lo verdadero y lo falso, o de lo correcto y lo incorrecto, y al mismo tiempo una norma de valoración moral vinculante para el individuo y la sociedad. Consecuente con esta proposición es el hincapié en la humanidad de cada uno de los enviados que Dios ha hecho llegar al hombre, versículo 20, lo que rebate el falso argumento de que el Corán no podía haber sido inspirado por Dios, porque Muhammad era solo un ser humano mortal que compartía las necesidades físicas de los demás mortales y tomaba parte en todas las actividades humanas normales. Versículos 7-8. Implícitamente se asigna a la revelación de la Escritura Sagrada la misma categoría de majestad en la actividad creadora de Dios que a todos los fenómenos visibles de la naturaleza. Véase, por ejemplo, los versículos 2, 45-54, 61-62, etc. Pero los hombres no se someten fácilmente a esta guía divina. De ahí que el propio profeta manifieste el día del juicio que muchos de sus seguidores han llegado a considerar este Corán como algo que debería ser descartado. Versículo 30. Una afirmación de especial significación en nuestro tiempo. Corán. En el nombre de Dios, el más misericordioso, el dispensador de gracia. Bendito sea aquel que ha hecho descender gradualmente sobre su siervo el criterio por el que discernir lo verdadero de lo falso. Nota. Casi todos los comentaristas dan este significado al término al-Furqán. En este contexto denota el Corán y también el fenómeno de la revelación divina en sí. La forma verbal nasala indica el carácter gradual de dicho descenso, tanto en el tiempo, sucesivamente, como en su método, paso a paso. Corán, para que sirva de advertencia a todo el mundo. Aquel de quien es el dominio sobre los cielos y la tierra, y que no engendra descendencia, y que no tiene asociado en su dominio, porque es Él quien crea cada cosa y determina su naturaleza conforme a su designio. Nota. Con arreglo a la función que Él ha asignado a cada cosa o fenómeno. La formulación más antigua de esta idea, en 87.2.3. Corán.
Y sin embargo, algunos eligen adorar en lugar de él deidades imaginarias que nada pueden crear, sino que ellas mismas han sido creadas. Nota. Ya sean representaciones inertes de deidades imaginarias, fuerzas de la naturaleza personalizadas, seres humanos deificados o simplemente meras fantasías. Corán. Y no tienen poder para apartar de sí mismas el daño ni para traerse beneficio. Y no tienen poder sobre la muerte, ni sobre la vida, ni sobre la resurrección. Además, quienes se empeñan en negar la verdad dicen, este Corán no es sino una mentira que él mismo ha inventado con la ayuda de otra gente. Nota. Dando a entender que el Corán, o gran parte de él, se basa en enseñanzas judeocristianas que supuestamente le fueron comunicadas a Muhammad por extranjeros desconocidos, o por varios árabes conversos al judaísmo o al cristianismo, y además que Muhammad o bien se engañaba a sí mismo al creer que el Corán era una revelación divina, o sabiendo que no lo era, lo atribuía deliberadamente a Dios. Corán, que de este modo han pervertido la verdad y han concebido una falsedad. Nota. Literalmente, y así en verdad, han traído o venido con una perversión de la verdad, que es evidentemente el significado de zulm en este contexto, y una falsedad. Mientras que por lo general se considera esta frase como una refutación coránica de la acusación maliciosa contenida en la frase anterior, mi opinión es que forma parte de dicha acusación y que hace a esos míticos ayudantes de Muhammad corresponsables, por así decirlo, de la invención del Corán. Corán. Y dicen, fábulas antiguas que ha hecho que le escriban. Nota, porque era sabido de sus contemporáneos que era iletrado, ummi, y no sabía leer ni escribir. Corán, para que le sean leídas mañana y tarde. Di, oh Muhammad, aquel que conoce los secretos de los cielos y la tierra, ha hecho descender este Corán sobre mí. Ciertamente, Él es indulgente, dispensador de gracia. No obstante, dicen, ¿qué clase de enviado es este hombre que toma alimentos como los demás mortales y anda por los mercados? ¿Cómo no le ha sido enviado un ángel visible que actúe de advertidor junto a él? ¿O por qué no le ha sido dado un tesoro por Dios? ¿O debería tener al menos un huerto espléndido del que pudiera comer sin esfuerzo? Nota. Una alusión sarcástica a los jardines del paraíso, de los que el Corán habla tan a menudo. Corán. Y estos malhechores dicen entre ellos, si seguís a Muhammad, seguiréis solo a un hombre hechizado. Mira a qué te comparan, oh profeta, solo porque se han extraviado y son incapaces de hallar un camino a la verdad. Bendito sea aquel que, si quiere, te dará algo mejor que eso de lo que hablan, jardines por los que corren arroyos, y dispondrá para ti de mansiones de felicidad en la otra vida. Pero, ¿qué va? Es la venida misma de la última hora lo que desmienten. Sin embargo, para esos que desmienten en anuncio de la última hora, hemos preparado llamas abrasadoras. Cuando éstas les confronten de lejos. Nota. Literalmente, cuando les avisten desde un lugar distante. Una alusión metafórica, según parece,
al momento de su muerte. Como en muchos otros ejemplos, se nos ofrece aquí una sutil indicación de la naturaleza alegórica de todas aquellas descripciones coránicas que se ocupan de las condiciones en la otra vida por medio de una transferencia retórica de la vista del hombre al objeto que éste contempla. Un uso que Zamakhshari define explícitamente como metafórico. Alas Sabil al-Mayas. Corán. Oirán su rugido y su silbido, y cuando sean arrojados en su interior, en un espacio angosto, atados todos entre sí, suplicarán su inmediata extinción. Nota. En cuanto al espacio angosto en el que serán arrojados, Zamakhshari comenta: la angustia va acompañada de una sensación de constricción, igual que la felicidad va acompañada de una sensación de expansión. Y por esto Dios ha descrito el paraíso como tan vasto como los cielos y la tierra. 3:133. Corán. Pero se les dirá: no supliquéis hoy una sola extinción, sino muchas extinciones. Nota. Aunque el concepto de extinción o exterminio, tubur, implica una acción concluyente que es por tanto irrepetible, la súplica de los pecadores de muchas extinciones se emplea aquí como metonimia por su indescriptible sufrimiento y su deseo igualmente indescriptible de escapar finalmente. Corán. Di, ¿qué es mejor, eso o el paraíso de la vida eterna que ha sido prometido a los que son conscientes de Dios como recompensa y destino, en donde tendrán cuanto deseen y morarán para siempre, una promesa de tu sustentador que debe ser siempre implorada? Pero aquellos que se desentienden de la unidad de tu sustentador. Nota. Este pasaje enlaza elípticamente con el anterior, versículo 3. Corán. Un día Él los reunirá junto a todo lo que ahora adoran en lugar de Dios, y preguntará a aquellos a los que se atribuyó divinidad falsamente. Nota. La pregunta retórica que sigue va dirigida, obviamente, a seres racionales que han sido deificados, profetas o santos, y no, como suponen muchos comentaristas, a ídolos inertes a los que, por así decirlo, se hará hablar. Corán. ¿Fuisteis vosotros quienes extraviasteis a mis criaturas? ¿O se extraviaron ellos solos del camino recto? Responderán: infinita es tu gloria. Era inconcebible que tomásemos por patronos a otros en lugar de ti. Nota. Y por tanto nos habría sido moralmente imposible pedir a otros que nos adorasen. Por otro lado, Inkatir entiende que la expresión para nosotros, la na, denota nosotros los seres humanos en general, y no solo quienes hablan, en cuyo caso la frase podría traducirse así: es impropio que nosotros los seres humanos tomemos, etc. En cualquiera de los casos, esta alegoría en forma de pregunta y respuesta, repetida en muchas variantes a lo largo del Corán, quiere destacar, de forma dramática, la atrocidad moral y la futilidad intelectual de atribuir cualidades divinas a cualquier otro ser fuera de Dios. Corán. Pero en cuanto a ellos, permitiste que ellos y sus antepasados disfrutasen de los placeres de la vida hasta tal punto que...
Nota. Este es el significado de hatta, literalmente, hasta o hasta que, en este contexto. Corán. Olvidaron todo recuerdo de ti, pues eran gente ruin. Entonces Dios dirá: y ahora aquellos que vosotros teníais por divinos han desmentido todas vuestras afirmaciones pasadas, y no podéis escapar a vuestro castigo, ni conseguir auxilio alguno. Pues a quien de vosotros haya cometido semejante maldad, le haremos saborear un gran castigo. Y aún antes de ti, oh Muhammad, no enviamos como emisarios nuestros, sino a hombres que ciertamente tomaban alimentos como los demás seres humanos, y andaban por los mercados, pues así es como hacemos de vosotros, los seres humanos, un medio de poneros a prueba unos a otros. Nota. Este pasaje elíptico alude sin duda al hecho de que cada aparición de un nuevo profeta tiene como norma un propósito doble. Primero, transmitir al hombre un mensaje ético de inspiración divina y establecer así un criterio del bien y el mal, o norma por la que discernir lo verdadero de lo falso. Al-Furqán, tal como afirma el primer versículo de este sura. Y segundo, constituirse en instrumento que ponga a prueba los valores y actitudes morales de los hombres, manifestados en sus reacciones al mensaje del profeta, o sea, su buena voluntad, o por el contrario, su negativa a aceptarlo por sus propios méritos, sin exigir, o siquiera esperar, pruebas sobrenaturales de su origen divino. Este pasaje implica, en su sentido más profundo, que no solo un profeta, sino todo ser humano, es, por razón de su existencia social, un instrumento por el que son puestas a prueba las cualidades morales de sus semejantes. Por ello, algunos de los comentaristas más antiguos, entre ellos Tabari, dan a esta frase el sentido de hemos hecho de vosotros, los seres humanos, un medio de poneros a prueba unos a otros. Corán. Seréis. Nota. Vosotros los hombres, o más específicamente, vosotros a quienes ha llegado el mensaje del Corán. Corán. ¿Capaces de soportar esta prueba con paciencia? Pues recuerda que en verdad tu sustentador todo lo ve. Pero quienes no creen en su encuentro con nosotros. Nota. Literalmente, que no esperan, no tienen sus esperanzas puestas en el encuentro con nosotros, lo que implica que no creen en la resurrección y por consiguiente no imaginan que serán juzgados por Dios en el más allá. Corán. Suelen decir, ¿por qué no se han hecho descender ángeles para nosotros? ¿O por qué no vemos a nuestro sustentador? En verdad, están demasiado orgullosos de sí mismos y se han rebelado contra la verdad de Dios con un desprecio total. Pero es el día en que vean a los ángeles. Nota. El día del juicio, cuando todo habrá sido ya decidido. 6.8. Corán. No habrá buenas nuevas para los que estaban hundidos en el pecado y exclamarán, un veto prohibitivo nos excluye de la gracia de Dios.
pues nos habremos vuelto hacia todas las obras supuestamente buenas que hayan hecho, y las habremos convertido en polvo disperso, mientras que ese mismo día los que están destinados al paraíso serán agraciados con la mejor de las moradas y el más hermoso lugar de reposo. Nota. Literalmente serán los más felices por su morada y los mejores por su lugar de reposo. Corán. Y el día que el cielo, junto con las nubes, estalle en pedazos y se haga descender a los ángeles con un descenso majestuoso, ese día se hará evidente a todos que la verdadera soberanía pertenece solo al más misericordioso. Será por eso un día de aflicción para los que niegan la verdad, y un día en que el malhechor se morderá las manos de desesperación y exclamará: ojalá hubiera seguido el camino que me mostró el enviado. Nota. Literalmente, tomado un camino con el enviado. Los términos el enviado y el malhechor se emplean aquí evidentemente en su sentido genérico y abarcan a todos los enviados de Dios y a todos los que conscientemente rechazan su guía. Asimismo, el término fulano, fulán, que aparece en el versículo siguiente, designa a toda aquella persona o influencia personificada culpable de extraviar a un ser humano. Corán. ¡Ay de mí! Ojalá no hubiera tomado a fulano por amigo. En verdad me extravió de la amonestación de Dios después de haberme llegado. Pues así es, Satán defrauda siempre al hombre. Y ese día el enviado dirá. Nota. Mi interpretación de las palabras ese día y la atribución de futuridad lingüísticamente permisible al verbo en pasado, kalá, se basan en la interpretación idéntica que hacen de esta frase algunos grandes comentaristas como Abu Muslim, citado por Razi, o Bagawi. Corán. Oh sustentador mío, en verdad, parte de mi pueblo ha llegado a considerar este Corán como algo que debería ser descartado. Nota. Como meras fantasías y por consiguiente carente de importancia, o algo que con el paso del tiempo ha dejado de tener relevancia. Dado, sin embargo, que muchos de aquellos a los que ha llegado el mensaje del Corán lo han considerado y lo consideran como una revelación divina y por tanto de la mayor relevancia en todos los sentidos, resulta evidente que la expresión mi pueblo no puede designar aquí a toda la comunidad del profeta en los sentidos nacional e ideológico de esta expresión, sino que designa solo a aquellos seguidores que lo son solo de nombre y que han perdido por completo su fe en el mensaje coránico. De ahí la necesidad de interpolar las palabras parte de, implícitas elípticamente, antes de mi pueblo. Corán. Pues así hemos asignado a cada profeta enemigos de entre aquellos que están hundidos en el pecado. Nota 612, que se refiere en términos muy parecidos a las fuerzas del mal, Sayatín, a las que han tenido que enfrentarse todos los profetas. Las verdades a medias, engalanadas para ofuscar la mente de que se habla en ese versículo, están ejemplificadas proféticamente en este pasaje por el argumento falaz de que el Corán, por haber sido anunciado hace 14 siglos, debe ser hoy considerado anticuado.
Corán. Pero nadie puede guiar y prestar auxilio como tu sustentador. Y los que se empeñan en negar la verdad suelen preguntar: ¿por qué no se ha hecho descender el Corán sobre él de una vez? Nota. Literalmente, todo de una vez. Jumlatan wahidatan. Lo que implica, en opinión de los adversarios del Islam, que la revelación gradual del Corán indica que fue compuesto por Muhammad para ajustarse a sus cambiantes necesidades personales y políticas. Corán ha sido revelado de esta forma para que fortalezcamos con él tu corazón, pues hemos dispuesto sus partes de modo que formen un todo coherente. Nota. Libre por completo de contradicciones internas. 482. Véase también 3923, donde se describe al Corán como de total coherencia interna. La concisa frase Ratalnahu Tartilan comprende los conceptos paralelos de reunir las partes componentes de algo y ensamblarlas bien, y dotarlo de coherencia interna. En la medida en que la coherencia total y ausencia de contradicciones de un mensaje, cuya transmisión se prolongó durante 23 años de una vida tan activa y dramática como la del profeta, dan una indicación clara de su carácter de inspiración divina, no puede menos que reforzar la fe de todo creyente que reflexione sobre ello. En esto reside, según el propio Corán, la razón más profunda de que su revelación fuera lenta y gradual. El término tartil, aplicado a la recitación del Corán, como en 73.4, se refiere a la dicción medida y acompasada y a la forma seria y atenta con que debe ser recitado. Corán. Y para que quienes niegan la verdad no te hostiguen con alguna engañosa verdad a medias. Nota. Literalmente, te vengan con una parábola, matal, con toda clase de objeciones, en forma de parábolas, aparentemente razonables, ejemplificadas en los versículos 7, 8, 21 y 32 de este sura, y también en muchos otros lugares del Corán, con la intención de sembrar dudas acerca de la misión profética de Muhammad y por ende del carácter de inspiración divina del mensaje coránico. Corán. Sin que nosotros te transmitamos toda la verdad y te proporcionemos la mejor explicación. Nota. Del problema o problemas suscitados. Una alusión al carácter explícito del Corán. El empleo en toda esta sección, versículos 30-34, del pronombre personal tú, en las formas tú y te, se aplica no solo al profeta, sino también a cada uno de sus seguidores en cualquier época. Corán. Y así di a los que se empeñan en negar la verdad, que los que sean congregados en el infierno sobre sus rostros. Nota. En total humillación espiritual. Razi, quien menciona también a otros comentaristas. Corán. Esos son los que en la otra vida estarán en peor situación y aún más alejados del camino de la verdad. Y en verdad, mucho antes de Muhammad, dimos la revelación a Moisés y le asignamos a su hermano Aarón para que le ayudara a llevar su carga. Nota.
La mención en este punto de Moisés y Aarón y de Noé, etc., en los versículos siguientes, quiere evocar de nuevo la afirmación en el anterior versículo 31 de que hemos asignado a cada profeta enemigos de entre aquellos que están hundidos en el pecado. Corán. Y dijimos, id ambos al pueblo que ha desmentido nuestros mensajes. Y luego aniquilamos a esos pecadores por completo. Y considera al pueblo de Noé, cuando desmintieron a uno de los enviados, hicimos que se ahogaran e hicimos de ellos un símbolo para toda la humanidad, pues hemos preparado un castigo doloroso para todos los que hacen el mal a sabiendas. Y recuerda cómo castigamos a las tribus de Az y Tamud, a la gente de Ar-Ras. Nota. En cuanto a Ar-Ras, existe aún hoy una ciudad de ese nombre en la provincia de Al-Qasim, en Arabia Central. En los tiempos antiguos a los que se hace alusión, parece haber estado habitada por descendientes de la tribu nabatea de Tamud, Tabari. Sin embargo, no existe acuerdo entre los comentaristas sobre el significado real de este nombre. Razi cita varias de las interpretaciones más comunes, contradictorias entre sí, y las rechaza todas como meras conjeturas. Corán. Y a muchas generaciones intermedias de pecadores, y a todos ellos les ofrecimos enseñanzas. Nota. Que no tomaron en consideración. Corán. Y a todos ellos los destruimos por completo. Y quienes niegan ahora nuestros mensajes, sin duda han debido toparse con esa ciudad sobre la que llovió una lluvia funesta. Nota. Una alusión a Sodoma y a su destrucción por una lluvia de golpes contundentes de un castigo prescrito. La expresión han debido toparse con puede ser entendida de dos formas. A. En su sentido literal, de dar con o pasar junto a, en cuyo caso se refiere a los adversarios contemporáneos del profeta, los paganos de Meca, cuya caravana siria pasaba en su ruta cerca del Mar Muerto y del lugar donde antaño se levantaban Sodoma y Gomorra. O B. En el sentido figurado de tener noticia de algo por medio de la lectura o de oídas, en cuyo caso puede considerarse como referido a gentes de todas las épocas y al hecho de que la historia de Sodoma y Gomorra forma parte de la herencia moral de la humanidad. Corán. ¿Es que nunca han reparado en ella? Pero no se avienen a creer en la resurrección. Nota. Literalmente, no esperaban, confiaban o creían en la resurrección. Corán. Por eso, siempre que reparan en ti, oh Muhammad, es solo para hacerte blanco de sus burlas, diciendo, ¿es este al que Dios ha mandado como enviado? En verdad, casi consigue apartarnos de nuestras deidades, de no haber sido nosotros tan fieles a ellas. Pero en su momento, cuando vean el castigo que les aguarda, habrán de saber quién se apartó más del camino de la verdad. ¿Has considerado alguna vez a ese tipo de hombre que hace de sus deseos su Dios? ¿Acaso podría hacérsete, oh profeta, responsable de él? ¿O piensas que la mayoría de ellos prestan atención a tu mensaje y hacen uso de su razón?
son como el ganado. ¿Qué va? Son aún menos conscientes del camino recto. Nota. Literalmente están más alejados del camino de la verdad. Corán. ¿Es que no ves a tu sustentador a través de sus obras? ¿Cómo hace que se alargue la sombra hacia el atardecer, cuando de haberlo querido podría hacer en verdad que se quedase quieta? Pero hemos hecho del sol su guía, y luego, después de haber hecho que se alargue, la retraemos hacia nos. Nota. Hacemos que se retraiga con arreglo a las leyes de la naturaleza que nosotros hemos instituido. El abrupto cambio de pronombre de la tercera persona él a nosotros quiere poner de relieve aquí y en muchos otros lugares del Corán el hecho de que Dios es indefinible y que es sólo la ineptitud expresiva del lenguaje humano y por ende de la mente humana lo que obliga a hacer referencia al Ser Supremo empleando pronombres que en realidad sólo son aplicables a personas creadas y por tanto finitas. Corán. Con un acortamiento paulatino. Y Él es quien hace la noche como vestidura para vosotros, y vuestro sueño descanso, y hace que cada nuevo día sea una resurrección. Y Él es quien envía los vientos como anuncio de su gracia inminente, y así también hacemos caer del cielo agua pura, para devolver con ella la vida a una tierra muerta, y dar de beber a muchos seres de nuestra creación, animales y hombres. Y en verdad hemos repetido todo esto a los hombres muchas veces. Nota. Literalmente hemos dado vueltas a esto, Sarrafinahu, en medio de ellos. Una referencia a la frecuente y variada reiteración en el Corán y en revelaciones anteriores de toda la evidencia que apunta inequívocamente a la existencia de un creador consciente, Zamakhshari. Corán, para que recapacitasen, pero la mayoría de los hombres se niegan a ser otra cosa que ingratos. Y si quisiéramos, podríamos suscitar como antaño a un advertidor distinto en cada comunidad. Nota. Pero hemos dispuesto que Muhammad sea nuestro último profeta y por tanto el advertidor para toda la humanidad y todas las épocas por venir. Corán. Así pues, no cedas ante los caprichos de aquellos que niegan la verdad, sino combáteles duramente por medio de esta escritura sagrada, con un gran esfuerzo. Y Él es quien ha dado libertad de movimiento a las dos grandes masas de agua. Nota. El nombre Bar, que por lo general significa mar, se aplica también a grandes acumulaciones de agua dulce, como ríos, lagos, etc. En este contexto, la forma dual, al-Bahrain, denota las dos grandes masas o clases de agua, la salada y la dulce, que coexisten sobre la tierra. Corán. Una dulce que alivia la sed y la otra salada y amarga, pero ha puesto entre ellas una barrera y un veto prohibitivo. Nota. Ha hecho que se mantengan distintas, como mediante una barrera invisible, a pesar de que se encuentran y se mezclan en los océanos. Un recordatorio indirecto de la planificación creadora de Dios
inherente en la transformación en forma de lluvia y nieve, que da origen a manantiales y ríos y su vuelta al mar. Algunos místicos musulmanes ven en este hincapié en los dos tipos de agua una alegoría del abismo y al mismo tiempo la interacción entre las percepciones espirituales del hombre por un lado y sus necesidades y pasiones mundanales por el otro. Corán. Y Él es quien de este mismo agua ha creado al hombre. Nota. Véase la segunda mitad de 21:30, en donde se menciona la creación de todas las cosas vivas a partir del agua. Y también 24:45, que menciona en igual sentido a todo el reino animal, incluido, por supuesto, el hombre. Corán. Y le ha dotado de conciencia de los vínculos de consanguinidad y del matrimonio. Nota. Le ha dado la capacidad de asignar valor espiritual a sus relaciones orgánicas y sociales y de extraer fuerza de ellas. Corán. Pues tu sustentador es infinito en su poder. Y no obstante, algunas gentes... Nota. Literalmente, ellos. Corán. Adoran en lugar de Dios lo que en nada puede beneficiarles ni causarles daño. Por eso, quien niega la verdad vuelve sin duda la espalda a su sustentador. Pero además, oh profeta, te hemos enviado solo como portador de buenas nuevas y como advertidor. Di, no os pido a cambio recompensa alguna, solo pretendo que quien quiera encuentre un camino a su sustentador. Así pues, pon tu confianza en el viviente, que no muere, y proclama su gloria y alabanza infinitas. Pues nadie está mejor informado de los pecados de sus criaturas que Él, aquel que ha creado los cielos y la tierra, y todo lo que hay entre ambos en 6 eras, y que está sentado sobre el trono de su omnipotencia. El más misericordioso. Pregunta, pues, por Él, aquel que es verdaderamente consciente. Nota. Pregunta a Dios, dado que sólo Él tiene las llaves de los misterios del universo. Únicamente por medio de la observación de su creación y escuchando sus mensajes revelados, puede el hombre vislumbrar, aunque sea remotamente, la realidad de Dios. Corán. Sin embargo, cuando se les dice a quienes se empeñan en negar la verdad, postraos ante el más misericordioso, suelen decir, ¿y qué es el más misericordioso? ¿Vamos a postrarnos ante lo que tú nos ordenas adorar? Y esta llamada tuya solo aumenta su aversión. Bendito sea aquel que ha dispuesto en los cielos grandes constelaciones y ha colocado entre ellas una lámpara radiante y una luna luminosa. Nota. Véase 10.5, en donde se describe al sol como una fuente de luz radiante. Corán. Y Él es quien hace que la noche y el día se sucedan, manifestándose en sus obras a aquel que está dispuesto a recapacitar, o sea... Nota. Literalmente, o, au, una partícula que evidentemente no denota aquí una alternativa, sino más bien una especie de ampliación explicatoria, análoga a la expresión en otras palabras.
Corán, que está dispuesto a ser agradecido, pues los verdaderos siervos del más misericordioso son sólo aquellos que caminan por la tierra con modestia, y que cuando los ignorantes se dirigen a ellos. Nota: con ánimo de ridiculizarles o de cuestionar sus creencias. Corán, responden con palabras de paz y que recuerdan a su sustentador durante la noche, postrados y de pie, y que rezan: oh sustentador nuestro, aparta de nosotros el castigo del infierno, pues realmente su castigo será un tormento horroroso. En verdad, qué horrible como morada y como posición. Y que cuando gastan en los demás. Nota: en el Corán el verbo anfaká y el nombre nafaká, derivado de él, tienen por lo general esta connotación. Corán, no son extravagantes ni tacaños, sino que recuerdan que existe siempre un término medio entre esos dos extremos, y que no invocan junto a Dios a ninguna deidad imaginaria, y no quitan la vida, que Dios ha declarado sagrada a ningún ser humano, excepto en cumplimiento de la justicia, y no cometen adulterio. Y sabed que quien haga algo de eso. Nota: literalmente, quien hace eso, dálika, cualquiera de los tres pecados mencionados en este versículo. Corán, no sólo recibirá su retribución íntegra, sino que se le doblará el castigo el día de la resurrección, pues ese día quedará humillado, excepto los que se arrepientan, lleguen a creer y hagan buenas obras, pues a esos Dios les transformará sus malas obras en buenas, porque Dios es en verdad indulgente, dispensador de gracia, y porque quien se arrepiente y en adelante obra rectamente, se ha vuelto a Dios de verdad con ese acto de arrepentimiento. Y sabed que los siervos sinceros de Dios son sólo aquellos que nunca dan testimonio de lo que es falso. Nota: dando a entender que ni dan falso testimonio, en el más amplio sentido de esta expresión, no dicen mentiras, ni participan a sabiendas en nada que esté basado en la falsedad. Razi. Corán, y que cuando pasan al lado de gente ocupada en la frivolidad, pasan de largo con dignidad, y que cuando se les recuerda los mensajes de su sustentador, no se abalanzan sobre ellos como si fueran sordos y ciegos. Nota: Zamakhshari, en su comentario a este versículo, señala que mientras que el común de la gente muestra una actitud de entusiasmo meramente superficial hacia la escritura sagrada, abalanzándose sobre ella por aparentar, pero sin hacer realmente ningún esfuerzo por comprender el mensaje en sí, con lo que se mantienen sordos y ciegos a lo que contiene. Los verdaderamente conscientes de Dios sienten un profundo deseo de comprenderla y por consiguiente escuchan con los oídos atentos y la examinan con ojos perspicaces. Corán, y que rezan: oh sustentador nuestro, haz de nuestras esposas y descendencia una fuente de alegría para nosotros. Nota: por la rectitud de sus vidas. Corán, y haznos adelantados entre los que son conscientes de ti,
Esos serán recompensados por su paciente entereza en la vida, con una posición elevada en el paraíso. Serán recibidos allí con un saludo de bienvenida y de paz, y allí morarán. ¡Qué excelente morada y qué elevada posición! Di a los que creen, mi sustentador no os concedería valor alguno si no fuera por vuestra fe en él. Nota. Literalmente, si no fuera por vuestra oración. Término este que Inabás, citado por Tabari, equipara en este contexto a la fe. Corán. Y di a quienes niegan la verdad. En verdad habéis desmentido el mensaje de Dios, y con el tiempo este pecado se fijará en vosotros. Nota. A menos que os arrepintáis, este pecado determinará vuestro destino espiritual en la otra vida.